Bueno, yo trabajo en la línea de investigación de redes de poder y sistemas de justicia. Es una línea de investigación que pretende abrigar temas de estudios acerca del Estado, de los sistemas de justicia y de temas de violencia. En el último tiempo hay mucha demanda de alumnos de posgrado, tanto en ciencias sociales como antropología, por estudiar estos temas que son temas como transversales de la realidad de México en alguna manera, ¿no? Entonces, por eso quisimos dar abrir esta línea y abrigar estudiantes que quieran desarrollar sus investigaciones con nosotros, ¿no? La manera de hacerlo es desde un punto de vista de la antropología y desde un enfoque no tradicional, es decir, por ejemplo, nosotros partimos de la base que el Estado y la sociedad civil no son entidades separadas, no es que el Estado esté por allá, esté encima de nosotros y de alguna forma estamos impedidos de relacionarnos con él de una manera más directa, sino que el Estado también somos nosotros en alguna manera, es decir, el sujeto de alguna forma al tener una interacción cotidiana con el Estado, por ejemplo, con la burocracia, con los papeleos, los trámites, el pago de la luz, el arreglo de cualquier cuestión de ese tipo, va construyendo en ti un efecto del Estado, una idea del Estado, qué es el Estado para ti. Eso implica que nosotros actuamos de acuerdo a ese efecto del Estado, nosotros nos vinculamos con el Estado de esa manera. Y el punto aquí es que en términos prácticos, esa es la postura nuestra, es que como analistas no solo debemos quedarnos en una imagen crítica acerca del papel y del rol del Estado y de la clase política, sino que también preguntarnos qué hacemos como sociedad civil para transformar, para generar, para tener una mayor educación cívica que nos permita construir un mejor México probablemente. Hay muchos factores que están en juego para el diagnóstico que prácticamente todo el mundo tiene en la boca acerca de lo que está pasando en México. En primer lugar, habría que decir que la violencia, incluso la pobreza, la sensación de inseguridad está focalizada en México, está territorializada. No es lo mismo vivir en la Ciudad de México y en determinadas colonias de la Ciudad de México que vivir en Ciudad Juárez o en algunas partes de la frontera. Entonces, es un fenómeno enfocado, particular, focalizado en distintos sectores, ¿no? Por otro lado, habría que hablar de esta descomposición de la clase gobernante en general como un fenómeno que no es de ayer y no es de este sexenio, es un fenómeno que se arrastra hace muchísimo tiempo y que tampoco es solo de México, es prácticamente un fenómeno global. Así como se ha globalizado la industria, los medios de información, etcétera, etcétera, también se ha globalizado la violencia, se ha globalizado la injusticia, se ha globalizado la descomposición del aparato burocrático, etcétera, etcétera. Todos estos factores han dado como resultado que curiosamente hoy día la Ciudad de México probablemente es la más segura en términos de un montón de factores, ¿no? Pero yo diría es más, creo que desde el punto de vista de un análisis riguroso y profundo de la realidad, uno tendría que poner el acento en lo siguiente. México probablemente hace 50 años y un poco más hacia atrás era un país donde lo colectivo, la idea de la comunidad era muy fuerte, es decir, el mexicano tendía a socializar, a vivir una vida más de barrio, a tener una cultura más hacia afuera, hacia lo externo, hacia lo que se podría denominar la res pública, los asuntos públicos. Pero con el paso del tiempo y con un montón de factores, entre otros el tipo de modelo económico que tenemos, el tipo de sociedad que estamos construyendo, el mexicano es cada vez más individualista. Curiosamente, ya no es este sujeto latinoamericano en general y mexicano en particular una persona volcada hacia el exterior. Es cada vez más volcada hacia sí mismo y hacia su familia. Si hay algo que nos preocupa, nuestra familia inmediata, nuestros hijos, nuestra mamá, nuestras personas más cercanas. Muy posteriormente nos van a interesar los asuntos de la calle, de la cuadra y todavía mucho más después los círculos hacia afuera, es decir, la región, la nación, el país en su conjunto, ¿no? Entonces es una crisis entre este individualismo exacerbado que está siendo alimentado por un montón de factores, como digo, y esta tendencia que teníamos muy fuerte hacia la vida colectiva, hacia las preocupaciones sobre lo público. Creo que ahí hay una distancia que debería volver a corregirse ese camino.